Fuera, cómo tu familiar se va consumiendo, cómo se va autodestruyendo, cómo la familia se va enfermando y se va perdiendo también, y a veces se tiene que dividir, a veces se tiene que más bien multiplicar entre las labores para los padres, el trabajo y el estar pensando cómo estará su familiar, dónde andará, cómo la estará pasando. Ya comería, porque creo que es la mayor preocupación muchas veces de los padres o de nosotros los padres, si ya comieron, si no les ha pasado nada, si no los han golpeado. O sea, son muchas preguntas que se hace un familiar, un padre, una madre, un hermano, hasta un amigo, primos, tíos. Creo que abarca, porque recuerda que un alcohólico que está en la actividad, pues abarca un promedio de entre 70 y 100 personas a su entorno. Y antes los escritos eran que abarcaba hasta 70, 100 kilómetros a la redonda. O sea, eso pues hablaba de todo el sector familiar. El día de hoy, a través de la tecnología, creo que rebasa las fronteras. Es muy fácil que un familiar esté donde esté, en cualquier parte del mundo, pues que se entere qué le pasó a su familiar. Porque pues ya ahorita es la modalidad de cualquier eventualidad y lo posteas. Cualquier situación y lo estás transmitiendo, ya sea en vivo o estés informando. Ese es el alcance de la tecnología el día de hoy. Entonces, la enfermedad del alcoholismo no nada más se queda en cuatro paredes. La enfermedad del alcoholismo no solo se queda en casa. Recuerda que esta enfermedad empieza desde una infancia, antes de beber, ya estar predispuestos. De hecho, el día de hoy la Organización Mundial de la Salud, que ha decretado, que ha declarado que el alcoholismo es una enfermedad, pues también hay estudios que ya se nace predispuesto, o sea, se puede decir que casi hereditario. ¿Sí? Entonces, pues para mí retomar y platicarte, decirte tantas cosas sería repetitivo, pero a veces es bueno repetirlo para que se nos grabe, que no nos estamos enfrentando a una gripa, no nos estamos enfrentando a una, pues sí, a una simple gripa. Es una enfermedad enigmática, es una enfermedad difícil de entender, de comprender. Es una enfermedad difícil de tratar. Entonces, ¿cómo vives tú? ¿Cómo vives tú en tu intimidad, en tu interior, esta enfermedad? Que muchas veces la familia o nosotros le decimos, bueno, pues yo te podría decir, bueno, como yo padecí esta situación y que gracias a Dios he podido salir adelante, pero te compartía en sesiones atrás o pláticas atrás, no es lo mismo salir y no es lo mismo ver que un hijo se esté consumiendo. Eso jamás va a tener así como una igualdad. ¿Por qué? Porque es como cuando muchas veces en un pleito dices, pues la bronca es conmigo, ¿no? Y la realidad es de que a veces tú puedes tener un pleito con una persona y si esa persona es cobarde, pues se va a desquitar con tus hijos, con tu esposa, con tus padres, con tus hermanos. Siempre va a buscar donde te duela. Pero uno que más quisiera envalentonarse y decir, bueno, pues si yo cometí el error, pues el problema es conmigo. Bueno, pero esta enfermedad abarca, es contigo y es tu entorno. Y creo que es lo que muchas veces la familia ignora, de que la enfermedad es contagiosa. Y no precisamente porque la familia esté bebiendo al igual que uno. Ahora te hablo como padre, es contagiosa porque podrás tener los años en un programa de recuperación, mas no quiere decir que estés preparado para que un familiar tuyo llegue a ese punto. ¿Quién puede estar preparado para decir, yo me voy a preparar para que mi hijo, si es alcohólico, es drogadicto,
y sé y cómo voy a manejar esta situación. Yo creo que no, porque también qué padre o qué madre puede decir, yo quiero tener un hijo alcohólico o drogadicto a ver qué se siente. Esas preguntas se pueden hacer de una manera diferente. Así como que, bueno, yo veo que alguien se está deleitando un helado de fresa con nuez, un cono de fresa con nuez, y dices, yo quiero probar esa nieve, voy y compro una nieve, y dices, está sabrosa o no, y puedo decir, me la puedo terminar o no, o puedo continuar con este sabor o no, pero no es así la enfermedad. Y te quiero ir llevando en este careo de lo difícil que es trabajar con una usuaria o con una mujer que está en recuperación y la familia no se adhiere a lo mismo. Segundo, no se adhiere al órgano, o sea, a las reglas. Y te digo reglas porque en una asociación hay estatutos, hay reglas, hay normas, precisamente para que el alcohólico entre en un orden de vida. Lo primero que yo te puedo felicitar a ti, familiar, que has ingresado a tu hijo o a tu hija a un centro de rehabilitación, sí te quiero felicitar, porque no es fácil tomar esa decisión, porque ya te enfermaste de miedo, y esa es una de las enfermedades, esa es la enfermedad del alma por sí sola, a la que realmente la familia no se quiere enfrentar, porque nada más ve la enfermedad psicosomática que se va acrecentando. Nada más ve la enfermedad en el sentido cuando el hijo o la hija llega al hogar con ingestas, o borracho, para que me entiendas, o drogado, que perdió todo sentido de orientación. O que muchas veces le preguntas, ¿dónde estabas ayer? Y tu familiar te va a decir, pues si no supe ni cómo llegué, no supe ni dónde andaba, sé que salí, pero no supe dónde me metí, no supe con quién estuve, nada. Entonces la familia, aparte de que se enferma del miedo, también se enferma de enojo. Y entre el miedo y el enojo, pues nace algo que se llama neurosis. Entonces quiere decir que la familia ya tenía un problema consigo mismo, que es neurosis. Y anda uno todo el día enojado. Porque el pensamiento es, ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo? De seguro ya está con sus amigotes. Entonces ahí nace ahora culpar a la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que si reúnes estos síntomas, si tú tienes estos síntomas por la adicción de tu hijo o de tu hija, creo que necesitas ayuda. Creo que necesitas pues un taller de consejería. Creo que necesitas reinventarte. Creo que necesitas reinventariarte. Porque uno de los grandes errores de la familia es pensar que con ingresar a su familiar a una institución ya cumplió. Y ya. Como Poncio Pilatos, me lavo la mano y que la institución a mí me lo tiene que entregar recuperado. Me lo tiene que entregar nuevecito. ¿No? Pero yo te pregunto, ¿quién lo descompuso? Y la familia, otra de las partes de su enfermedad es de que yo no le enseñé eso. De seguro cuando entró a la escuela se descompuso. Te digo una cosa, en la escuela se certificó lo que en casa se aprendió muchas veces. Entonces, si entramos en más o menos en empatía, que sé lo que se siente, que sale uno de tus hijos, pero el temor es, ¿regresará? Al principio. Y muchas veces uno quería corregir la enfermedad del alcoholismo, la quería uno corregir pues con una llegadita, cuando estaban más morros, con una regañada, con una, como imponer o que impera el miedo a través de la manipulación. Así como que, fíjate cómo enferma la familia o la pareja y empieza la situación de esta manera. Mira, me retomo, ¿no?, al tiempo.
cuando me decía mi mamá, cuando estuvo un morrito, o chiquito, o pequeño, o infante, y mi mamá me decía, mira hijito, búscale y vas a encontrar. Entonces, como estaba pequeño, pues sí me detenía. Pero fui creciendo. Esas mismas palabras decía, mira Héctor, búscale y cuando llegue tu padre, le voy a decir de cómo te comportas. Y sin darse cuenta ese tipo de situaciones, en lugar de corregir, van a incrementar los problemas. ¿Por qué van a incrementar los problemas? Porque hoy es bien sabido que cuando quieres, o se sabe de buena fuente, que cuando tú quieres controlar a las personas a través del miedo y del temor, crece más la enfermedad del miedo, crece más el temor, entonces está más predispuesto a llegar al químico más prontamente. Ahora nos venimos a tiempo más presente. Esa misma conducta fue creciendo. Y después, es la misma conducta, no sé si de papá o de mamá, pero es, mira hijo, mira, así, ¿sí? Sigue bebiendo y te voy a anexar. Entonces, fíjate lo que se está creando en el enfermo. Temor a la rehabilitación. Ahora, ¿por qué no me dicen, confirmo? Sí, y eso es muy real. Fíjate bien, cuando yo llego a la rehabilitación hace 20 años, pues mis hijos, en mi hogar, dejó de haber alcohol. Y cometí un error, fíjate bien, el primer año cometí un grave error. Por eso te digo que entiendo muy bien esto, que aparentemente no tiene una responsabilidad y creo que somos los más grandes responsables de la enfermedad del alcoholismo en un hijo, directamente, o en una hija. En el alcoholismo de pareja, esa es otra situación. Porque yo no te voy a compartir la experiencia de qué se siente vivir con una enferma alcohólica. Pues no. Eso tendría que compartirlo mi esposa, cómo la vivió ella, vivir con este individuo hermoso, originario de Tula de Allende Hidalgo, nacido en el centro de Tula, en el centro de salud, ahogado, por cierto, y que vivió una temporada que yo no me di cuenta porque era un bebé, en la escuela primaria más hermosa que puede haber aquí en Tula, Benito Juárez. Claro que sí. Y los que me digan lo contrario, lo siento, pásenle al micrófono, no se los presto. Y vivir 55 años o 54 años en Francisco Zarco, la Avenida de las Estrellas. Sí, señor. Una ciudad milenaria, cultura tolteca, gran tecnología arquitectónica y además cósmica. Los orígenes, sí. Fíjate, los toltecas, grandes médicos, naturistas, astrólogos, utilizaban el método que utilizamos hoy en la recuperación de introspección. Y si no, puedes ir a la zona arqueológica y ahí vas a ver unos atlantes que le llaman los atlantes de Tula. Y cuando tú te subes a la parte superior en los atlantes, acá hermosos de más de 2 metros, creo que son de 4 metros, en la parte de atrás les dibujaron las nalgas porque usaban nomás taparrabos. Ave María, no se vayan a asustar porque dije nalgas. Los que se enfermaron ahorita les voy a decir, los alcohólicos que se enfermaron de pornografía, les dicen nalgas y sufren graves problemas, trastornos mentales y emocionales existenciales. Pero bueno, eso es de introspección, eso es para cuarto paso.
Te invito a que vengas a conocer Tula de Allende Hidalgo, la zona arqueológica. También tenemos aguas termales, por si ahorita está muy fresco, te puedes ir a los balnearios. Digo, no les voy a hacer publicidad porque todavía no aparece aquí atrás quien nos patrocine. Pero si te interesa, pues adelante, bien recibido. Todo lo que sirva para ayudar. Entonces, en la parte de atrás traen un plato. Pues no es plato, es un espejo. Y cuando iban en formación, es lo que hoy la psicología, fíjate, ¡ay, grande descubrimiento de la psicología! Dicen, la terapia del espejo. Que vayas a tu casa, te quedes viendo fijamente a tus ojos, a la niña de tus ojos, y que empieces a dialogar contigo. ¿Quién eres? No lo sé. ¿Por qué me sigues? Pues hazte para el otro lado. Y ahí juegas un ratito. Te diviertes contigo. Esa terapia de introspección milenaria de nuestros toltecas. Vas a decir, bueno, ¿por qué tanto rollo? Porque es la ciudad más hermosa del mundo. Ni el Estado, ni México, ni Puebla, ni Querétaro, ni Aguascalientes, ni Zacatecas, ni Jalisco, ni Durango, ni Chihuahua, ni Baja California Norte, ni Baja California Sur, ni Sonora, ni Tamaulipas, ni Veracruz, ni Yucatán, ni Quintana Roo, ni Chiapas, ni Oaxaca. Nada es más hermoso que, ¿qué creen? No, se me hace que no están aquí conmigo. Porque, ¿qué creen? ¿Qué? Pues que Tula es lo más hermoso. Es el ombligo del mundo. Ok, ahora sí ya continuamos, ya que estamos en el tema El tema del día de hoy es trabajando con los demás, parte 2. ¿Sí? Para que estés atento. ¿Cómo es trabajando con los demás? Trabajar con los demás es de una manera empática, no... ¿Y cómo se puede decir? ¿Contra de empático? Antipático. De esas personas que parecen ogros. Todo les molesta. Ay, me vienen a pedir ayuda. Ay, ¿ahora qué quiere? Ahora, a ver. Uy, todo es molesto. ¿Personas qué? Antipáticas. Así deja el alcohol a la familia. Porque no quieren acercarse con nadie. Entonces, si el día de hoy es trabajando con los demás, y yo te compartía, bueno, el día de hoy sé lo que es vivir con un hijo en consumo. Y puedes conocer muchas cosas, pero no te vas a evitar de los sentimientos. No te vas a evitar del dolor. No te vas a evitar del sufrimiento. No te vas a evitar de estar pensando muchas cosas. Y un hijo alcohólico, drogadicto, solamente te va a ayudar a ti, familia, te va a ayudar a ti, papá y mamá, a que te regreses, hagas un viaje no astral, sino una línea de tiempo en tu historia de vida, y te va a ayudar en qué momento tú empezaste a ser ingobernable en tu vida. ¿En qué momento empezaste a desobedecer a tu padre? ¿En qué momento empezaste a juzgar y a criticar a tu padre y a tu madre? Y creo y estoy convencido que la gran mayoría hemos pasado, yo no voy a ser como mi papá. O yo no voy a, escuchaba en algunas de mis hermanas decían, es que yo no voy a ser como mi mamá. O es que yo no voy a ser como fulano. Entonces, allí ya hay un problema de comparativa. Y empezamos a compararnos en la vida. ¿Quién es más borracho? ¿Quién es menos borracho? ¿Quién tiene más logros? ¿Quién tiene menos logros? Y se empieza a extraviar en la vida. Y si te das cuenta, lo que juzgaste de tus padres, quizá lo estés viviendo con mayor intensidad. Con mayor intensidad. Y muchas veces se atreve una a decir que no es real. Ahora entiendo lo que sentía mi mamá. No, ahora comprende lo que tú sientes. Porque tu mamá sintió lo que tenía que sentir. Más bien, ahí empiezas a decir, cuánta regada tuve en la vida. Cuánto lástima le causé a mi madre. Porque eso de decir, ahora sé lo que mi mamá sentía, te estás equivocando. Nadie puede sentir los sentimientos de otro. Puedes ser empático en el dolor. Las cosas duelen. El sufrimiento existe. Pero ahora tú estás viviendo lo que cosechaste, más bien lo que sembraste
antes de que siquiera tuvieras siquiera un novio o una novia. Lo que hoy vives es consecuencia de lo que se sembró antes de que el alcohol llegara a tu vida. Entonces, trabajar con los demás significa compartir el valor supremo de la vida, que es la experiencia. Pero ¿qué pasa con la familia? Se duerme en sus laureles. No le interesa saber sobre cómo llega al alcoholismo. Lo único que le interesa es entréguenmelo sano, que por eso pago. Desde ahí hay un problema. Y te puedo garantizar que después el familiar, después de 4 o 5 meses que tiene a su familiar dentro de la institución, le empieza a pesar el gasto, le empieza a pesar la recuperación, le empieza a pesar. Entonces tienes un problema. Porque no pesó el daño ocasionado. Ahora, yo no te voy a decir, sé lo que sentía mi padre. No, yo sé lo que siento. Sé lo que sentía yo cuando empecé la destrucción. Ahora me doy cuenta que a la edad de 9 años fue mi primer trago. Y de ahí pasaron 24 años para que yo dejara de beber. Pero en ese lapso, fíjate bien, ninguno de mis hijos consumía. Entonces yo llego a la recuperación y ninguno de mis hijos consumía. Y aquí es donde viene el problema. Que muchas veces hay padres que dicen, es que a mí mi hijo no me vio beber. Muchas madres dicen, pero si yo nunca he tomado, si yo nunca me he drogado, es más, ni fumo. Bueno, no se podría poner en un pedestal a una mujer de esa índole o a un hombre. Solamente le podrías decir, pues felicidades, porque no te perdiste de mucho, Porque si no bebes, no te drogas, no fumas, ¿cómo vives? ¿Por qué vives enojada? ¿Por qué vives malhumorada? ¿Por qué vives neurótica? ¿Por qué vives con miedos? ¿Por qué vives con culpas? ¿Por qué tienes problemas con papá? ¿Por qué tienes problemas con mamá? ¿Por qué tienes problemas con la sociedad? ¿Por qué tienes dolor y sufrimiento? Y se canaliza en un ser que ha caído. Y ahí se canaliza todo. Y yo he visto mujeres y padres que después canalizan todo su esfuerzo en querer sacar a su familiar, pero con culpas, con miedos. Y te lo hablo por experiencia, conociendo de los programas y conociendo de la palabra. No te puedes evitar lo que te corresponde en lo que tú ocasionaste. Entonces vamos careando. La existencia personal, ¿cómo llegaste a un matrimonio? ¿Cómo llegaste a una unión? ¿Cómo? Ahora, si la enfermedad es trifásica y dice, es física, ¿cómo cuidaste tu cuerpo antes de que tuvieras criaturas? ¿Cuáles fueron tus cuidados? Una cosa es bañarse y otra cosa es cuidarse. ¿Cómo? Sí, familia, tienes que entender y comprender a qué edad empezó tu actividad sexual. Entonces tú, si es tu hijo o tu hija producto de una actividad sexual, entonces sí es tu responsabilidad, gran parte, su alcoholismo y su drogadicción. Obviamente, ahora ya lo padece tu familiar, ya es su enfermedad, pero ¿cómo nos vamos a preparar para hacer un entorno agradable para la recuperación conjunta? ¡Ay! Creo que el problema es más severo de lo que yo pensaba. ¿Sí o no? Sí, porque yo lo siento por ti. Y bueno, lo siento es de decir, pues vas a sufrir mucho.
Porque cuántas personas quizá vayan a ver este video y digan, a mí no me va a pasar, así pensé como tú. Por eso es trabajando con los demás. ¿Sí? Dice que no nos hace más inmune a la bebida que el trabajar con otro. ¿Cómo trabajas con otro? Pasando el mensaje. ¿Cómo pasas el mensaje? Mira, cuando yo tenía poco tiempo y yo llegué a pensar, si uno de mis hijos llega a salir alcohólico, le voy a dar. Todo lo quise corregir con golpes, con gritos, con manipulaciones, y como me daba la culpa, pues luego les compraba que los zapatos, que ropa, que esto, que el otro. Compensaba mi propio daño, yo mismo me lo compensaba a través, en el nombre del amor. Ya ves, mira, pórtate bien. Te compré unos tenis y de marca. Te compré un celular, hijo, con tanto esfuerzo. Valóralo. Pero tu hijo ya está enfermo. Eso no entra. Lo único que estás haciendo con tu hijo o con tu hija o con tu familiar es aprender a manipular las emociones. ¿Sí están conmigo aquí en los 12 cimientos? Sí. Es que están bien calladitas y calladitos dos. ¿Están regañados? No. ¿Tienen sueño? No. Y si tienes sueño, no te duermas. Porque si te duermes, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y lo van a regresar en carretilla. Entonces, dice así. Para las familias, primera diapositiva, dice así. Tal vez no conozcas a bebedores que quieran recuperarse. Puedes encontrar fácilmente a alguno de ellos preguntando a unos cuantos, fíjate bien, doctores, sacerdotes y ministros, o en los hospitales. Te ayudarán con mucho gusto. Ok, si es un trabajo, si la recuperación es un trabajo y yo ya encontré la salida, sería muy egoísta en decir, yo ya la libré y ahí te ves. Ese tipo de pensar o esa manera de pensar, lo único que va a conllevar es que al tiempo esta persona va a volver a consumir, es lo más probable. Porque se ha quedado con el antídoto de la enfermedad, se ha quedado con el medicamento. Entonces yo te puedo decir que regularmente a los centros de rehabilitación, quien menos quiere asistir es la familia, por lo regular, no todas las familias. Son pocas las familias que se interesan en recuperarse para vivir una recuperación. Y entonces sí, lo que la madrina Alicia hablaba en sesiones anteriores, si tu familiar no entiende, si tu familiar no quiere, si tu familiar, tú ya hiciste todo, ya trabajaste contigo. Mira familia, te decía, si te regresas a tus 6 años, ¿cómo eras a los 6 años? Si te regresas a los 7 años, ¿cómo eras a los 7 años? Entonces yo ya estoy trabajando contigo, porque yo te puedo decir que a los 6 años todavía era un niño con alegría, todavía era un niño con ilusiones, todavía era un niño con ciertas metas inmediatas. ¿Cuáles eran las metas inmediatas? Decía mi mamá, pues si lavas los trastes tienes derecho a ir a jugar. Eso se puede decir que es una meta. Entonces quiere decir que en la vida sí hubo actos de obediencia. Quiere decir que tenemos que regresar en qué momento la desobediencia llegó a nuestra vida. Tenemos que regresar y compartir a los 8 años cómo la vivías. Y fíjate, algo muy trivial y muy sencillo de entender para los de 50 y más que vivimos en aquellos tiempos, lo de los Reyes Magos. Cuando nuestros padres nos decían, van a llegar los Reyes Magos. Era una ilusión que teníamos por ahí. Era una mentira, pero nos daba una ilusión. Bueno, sigue siendo una mentira, ¿sí?
Pero bueno, te mantenían así como que de una u otra manera los padres encontraron la fórmula de que nos comportáramos. Mira, es que los Reyes Magos a los únicos niños que les traen juguetes es a los que se portan bien, los que hacen la tarea, los que se bañan, los que se van a la cama temprano, los que obedecen a su papá, los que obedecen a su mamá. O sea, era una lista, ¿sí? Era una lista de los padres a los niños. De una u otra manera, pues podría decirte que había una contención. Digo, la mentira tarde o temprano aparece, y te voy a decir dónde está el problema de una mentira que una persona puede convertirla adicta. Y cuando seas pequeño, bueno, tú le crees a tus padres o a tu madre. En alguien has creído porque no llegaste hasta aquí sin que alguien soportara tu vida hasta cierta edad. Entonces, si tú regresas y dices, bueno, pues así eran los padres de ese tiempo, hoy en día creo que no lo sé, qué tan acercados a las tradiciones estén. Pero así era. Entonces, de una u otra manera, como que tenías que tener un margen de obediencia para merecer un juguete. ¿Alguien vivió esa situación? A ver, levante su manita. ¿Quién vivió la situación de los reyes? Bueno, ok. Y si no los reyes, cuando menos Santo Claus. Ok. Y los que ni Santo Claus ni reyes, entonces voy a hacer oración por esas personas. Te regresas y dices, bueno, te prometieron, prometido es deuda. Y te llegaron los reyes. Pero ojo, resulta que pediste un juguete y te llegó algo que tú no pediste. Aparentemente no pasó nada. Y los padres dicen, ay, mi hijo entiende. He escuchado muchos padres que dicen, mi hijo ha madurado tanto, tiene 9, 10 años, pero tiene una madurez que qué bárbaro. Sí, comparado con ti a tu edad, sí. Porque el padre se va careando con el hijo, porque el hijo es su triunfo, el hijo es su futuro éxito en la vida, del fracaso que siente dentro. Y claro que después de ahí pueden venir pues situaciones difíciles. Entonces, si tú te regresas y ya te dije, ok, ¿cómo te fue con los reyes? Eso se llama en el ámbito de las enseñanzas, es en las emociones y la economía. Entonces, emocionalmente, ¿cómo venías viviendo en cuanto a la materia? Pero si en algunos hogares no llegaron los reyes y en otros lugares llegaron los reyes, entonces socialmente se hace algo antipático. Fíjate, vas a decir, bueno, ¿qué tanto rollo? Bueno, es que te voy a compartir, trabajando con los demás, es desde raíz. Y ya los secretos más profundos, bueno, pues en consejería. Hasta ahí donde aparece el alcohol, todavía no aparece en escena, ¿estamos de acuerdo? En tu vida. Pero, ¿cuántas veces en la convivencia de un festejo de esa índole, en papá, ya estaba el alcohol? En ese tiempo, yo te hablo de mi tiempo, no había drogas, así en la facilidad que hoy se obtienen, ¿sí? Pero no deja de ser que siempre ha existido pues el daño emocional. Promesa no cumplida, daño emocional. ¿Por qué te digo esto? Porque ahora nos vamos a ir careando. Cuando tú le decías a tu hijo o a tu hija, si sigues de esa manera, te voy a anexar. ¿Cuántas promesas tuvieron que llegar para que lo cumplieran? ¿Cómo creció la enfermedad? De la primera vez que lo prometiste hasta que lo ejecutaste. Si lo prometiste hace un año, en ese año creció la enfermedad. Porque lo único que pasó es que engendras miedo, más miedo, no, me va a anexar. Y como al principio no sabe ni qué hacer, se porta bien 15 días. Eso se llama parar tacho. Pero la cabeza sigue funcionando. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para que no me encierren y seguirme drogando?
Eso es lo que el papá o la mamá desconocen dentro de la enfermedad mental. Ahora ya entramos en la enfermedad mental que se va a hacer obsesiva compulsiva. Ahora ya estuvimos que el cuerpo viene siendo ansioso desde la primera mentira de la infancia. Se volvió ansioso desde la siguiente mentira. Se volvió ansioso desde el momento que se empezaron a cometer actos de desobediencia de la índole que fuera. ¿Alguien se fue de pinta y lo mandaron a la escuela y se fue de pinta? A ver, levante su manita. Ok. Somos empáticos. Quiere decir que yo no sé lo que tú hayas sentido, pero yo sí lo que sentí cuando me descubrieron y que después iban a llegar las llegaditas. Pero no entendí con las llegaditas. Entonces ahora resulta que mis hijos o mi hijo vienen las mismas actitudes. ¿Tú por qué crees que me ponía todo neurótico? Porque era mi espejo de un pasado. Nada más que ahora cometí un error más grave. ¿Qué quiere decir? Que desde pequeño no me agradó que me llamaran la atención, no me agradó que me pusieran límites, entonces empecé a brincarme las trancas. ¿Quién no se ha brincado la barda de su casa? Pues los que se brincan las bardas de su casa, ¿saben cómo se les dice? Estúpidos. La palabra estúpido es una persona que repite la misma acción pensando que siempre le va a salir bien y no se da cuenta que está haciendo estupideces. ¿Sí? ¿También saben cómo les dice una persona que se brinca las bardas? Cobardes. Porque no sabe salir ni entrar por la puerta. Y el alcohólico de esa índole, esas situaciones las empieza a convertir como que logros en su vida. Me burlé de mi mamá y me burlé de mi papá. Y mi papá y mi mamá, bueno, yo no sé cómo se quedarían, pero yo sí sé cómo me quedaba. Porque uno de mis hijos sí se brincaba la barda. Le ponía trampas por aquí, trampas por allá, y cuando me daba cuenta ya estaba roncando en su cama. Decía, pues ¿cómo le hace? Salió más inteligente que yo, en apariencia. ¿Desde cuándo se empezó a ser permisible a esas actitudes? ¿Y desde cuándo se empezó a decir, es que es la edad? ¿Desde cuándo se le empezó a echar la culpa a la edad? Entonces quiere decir que son experiencias hereditarias. Ahí es la edad, va a pasar. Para algunos quizá pase, pero para otros quizá se agrave. Y que es el caso de los que estamos en los centros de rehabilitación, en este caso los 12 cimientos. Entonces, dice ahí que tal vez no conozcamos a bebedores que quieran recuperarse. Ningún bebedor se quiere recuperar. Y es donde empieza el jueguito. Te voy a anexar. ¿Cuántas veces le dijiste a tu familiar que lo ibas a anexar? ¿Cuántas veces? Y ahí puedes poner tus comentarios, le puedes poner un like rojito. Me encantan los likes rojitos. Y más cuando luego hasta agarran un emoji, que es un amarillo, y agarran un corazón así de, ay, sí. Puedes poner tus comentarios y seguirnos, suscribirte al canal y así de una u otra manera pues nos motivas a continuar aquí charlando la recuperación. Y bueno, dice, pero ya nos dimos cuenta a dónde sí se tiene que ir a trabajar. Escucha bien, familia. Aquí se les enseña valores y hábitos. Aquí se les enseña a cuidar el cuerpo, se les enseña a cuidar la mente, se les enseña a sanar sus heridas, pero lo más importante, adquirir una fe en un Dios operante en la vida. Porque al regresar a la infancia, yo te voy a preguntar, ¿quién te dio educación espiritual? No quién te heredó una religión con tradiciones. Y que si no las cumples, Diosito te va a castigar. Y ahí es donde se rompió la hebra. Cuando heredaste un Dios castigador. ¿Y quién te dijo que Dios te castiga cuando ignoras de su poder? ¿Quién te dijo eso? Entonces ese es el problema. ¿Qué Dios le heredaste a tu hijo? ¿Qué Dios le heredaste a tu hija?
pero aquí sí sabemos compartir el poder de Dios. Pero aquí nos dice cómo lo vamos a hacer. Mira, familia, ¿cuántas jovencitas crees que ahorita se andan drogando? ¿Crees que casi les esté dando una sobredosis? ¿Cuántas jovencitas están entrando al mundo oscuro de la prostitución? ¿Cuántas jovencitas ahorita están siendo abusadas? ¿Cuántas jovencitas, hablando de mujeres, están corriendo de un hogar por la violencia intrafamiliar que existe? Porque muchas veces dicen, y lo han dicho, estoy mejor en el fumadero que en mi casa. Imagínate la magnitud del problema intrafamiliar. Y después lo quieres corregir con culpas. Lo quieres corregir con ideologías, con tradiciones. Cuando esta enfermedad ni la corrige una ideología, ni la corrige ni siquiera una religión, ni lo corrige una tradición, sino lo corrige la fe. Entonces necesitamos pasar el mensaje, necesitamos trabajar. Y aquí se está preparando estas jóvenes para cuando salgan de aquí, trabajen intensivamente con otra persona que ahora nos convertimos en portadores de la experiencia. Nada más de ver sus actitudes y sus formas, dices, creo que tiene un problema existencial con sus emociones. Creo que sí está dañadita esa persona. Mira, nunca se ríe, siempre tiene cara larga, aunque pues es redonda. Ni una sonrisita, ni un jiji. Si mi mamá me decía, mira hijito, busca amor y nada más que amor, pero no, fui a buscar guerra. Y entonces, yo no sé lo que sentirían mis padres, pero yo sí sé lo que siento cuando veía a mi hijo, a mis hijos, que ya no me hacían caso. Y yo muchas veces me preguntaba, ¿qué hice para merecer esto? Fíjate, la pregunta más traumática, más hiriente, más dañina para tu estado mental, emocional y espiritual. ¿Qué habré hecho mal? Ahora pregúntame, ¿qué me respondí? A ver si alcanzan a poner ahí en los comentarios. Ahí. A ver, los que están por aquel lado, a ver, pregúntame, ¿qué me respondí? Si contesta alguien, continúo, si no, aquí me quedo quieto. 10, 9, 8, 7, 6. Ayúdame con tus comentarios, sí, para llegar a la meta de los 100,000 comentarios. Ya respondieron. Ok, bueno, mi respuesta fue, ¿qué hice mal para tener este problema? Y mi respuesta fue, todo. Mi respuesta fue, todo. Aún con 10 años en la recuperación de los grupos de autoayuda, de los 12 pasos. Todo. Y todo es todo. Pero ni tantito. Vamos a ver. ¿Cómo enseñaste a tus hijos a cuidar su cuerpo? ¿Cómo? 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 A las mujeres no permitas que te toquen, porque si te tocan ya no vales. En aquellos tiempos. Ahora te dicen, ¿qué importa que no llegues virgen al matrimonio? ¡Hambre! Si no se va a acabar el mundo, tú dale. Es más, mira, hay muchos métodos anticonceptivos. Bien madura la mamá, ¡arre! Sí, porque se quiere uno vestir de maduro. Pero la madurez no es ideologías, la madurez es espiritual. Valores. Entonces, fíjate bien, hay que ir con los doctores, con los sacerdotes, con los ministros, en los hospitales, te ayudarán con mucho gusto. Y bueno, en la siguiente diapositiva dice, no tomes actitudes de evangelista o de reformador moralista. Desafortunadamente hay muchos prejuicios. Estarás en desventaja si los despiertas con esas actitudes. Los clérigos y los médicos son personas competentes y si tú quieres puedes aprender mucho de ellos. Pero ocurre que por tu propia experiencia
con la bebida puede ser más singularmente útil a otros alcohólicos. Hasta ahí. ¿Qué me trata de decir este extracto de Trabajando con los demás? Mira, yo puedo tener, y la tengo mi convicción evangélica. Esa es mi convicción. Pero dice que no los vayas a reformar. ¿Qué reformar? Volver a formar, volver a hacer. Que les empieces a dar consejos paternalistas. Entonces, yo no puedo llegar con una persona que está consumiendo alcohol o drogas y decirle de entrada, es que mira, Dios te va a ayudar. El 95% de los que hemos padecido el alcoholismo, lo que menos queremos saber es de Dios. Es más, se puede decir que Dios nos estorba. Es en la experiencia, es trabajar con los demás. Entonces, ¿cómo se comparte? Mira, ¿quieres salir de tu problema? Y muchos te dirán, sí, como ahorita, sí quiero salir de tu problema. Ok, a veces pregunto, si gustas, yo te puedo ayudar. ¿Quieres? Eso es muy metódico. Ahí no te estoy hablando de Dios, ni de religión, ni de nada. Porque regularmente, la mayoría tenemos una religión hereditaria. Entonces, entraríamos en controversias. Sencillamente es, si aquí nos está diciendo el programa, ve con los doctores, ve con los sacerdotes, ve con los ministros, ve a los hospitales, ve a un lugar donde tú sabes que puede haber un problema de alcoholismo. Y eso te va a dar sobriedad. Eso te va a ayudar a alcanzar la sobriedad deseada. Y eso te va a permitir mirar el por qué en tu casa todo está tirado. Trabajar con los demás significa carear tu pasado y ver tu presente. Entonces tú estás fincando un nuevo día, un nuevo futuro. Pero si te sumes en tu problemática, si tú como familiar nada más es que mi hijo bebe y te metes en la conmiseración, te metes en la lástima de ti mismo, pues entonces estás metiendo en un estado de egoísmo que piensas que nada más tú sufres, cuando en realidad todo el mundo sufre o sufrimos. Pasar el mensaje, trabajar con los demás. Yo te pregunto, papá, yo te pregunto, mamá, cuando antes de ingresar a tu hijo a la institución, ¿cómo la vivías? Así como tú, hay muchos papás, así como tú, hay muchas mamás, así como tú, hay muchos hermanos, así como tú, hay muchos hijos. Precisamente para eso nos dedicamos a estar aquí. Y cuando tú charles con las personas, te vas a ir dando cuenta que desde que tú eras infante, mentías. Y si no robabas dinero, empezaste a robar las ilusiones de tus padres. Empezaste a quebrantar la confianza que te habían depositado. Empezaste a robar tu propia vida. Te la robaste tú. Porque preferiste muchas veces la vagancia, la ingobernabilidad, salirte de pinta, irte con tus camaradas, que obedecer un principio, a Dios y la familia. Pero eso es muy entendible. Me regreso. ¿Quién te educó a cuidar el cuerpo? No a bañarte nada más, a cuidar tu cuerpo. Cuidar el cuerpo significa no le metas a tu cuerpo lo que le va a hacer daño. ¿Para qué beber? Pero si en tu entorno tú eras de los primordiales que hasta armabas la fiesta, nunca pensaste que esta fiesta iba a alcanzar donde te duele, tu hija y tu hijo. Y todavía hay familias que se resisten y que dicen, ¿cómo voy a dejar yo de beber si yo no bebo como ellas o como ellos? Bueno, es que tiene razón. Yo no lo puedo evangelizar. Yo no le puedo llevar una religión. Solamente le puedo hablar del problema. ¿Cómo salí del problema? No lo voy a reformar. O sea, esos consejos de pórtate bien, mira que esto, que lo otro. No. Tampoco lo voy a moralizar, lo que es bueno y lo que es malo en la vida.
es que estás haciendo actos de mal juicio. Mira, es que Dios te va a castigar. Entonces metes el evangelismo, metes la reforma y metes la moralidad. ¿Y sabes qué? Acabas de perder una oportunidad de que alguien se quiera recuperar. Tan sencillo es. ¿Cómo saliste del problema? ¿Cómo saliste de tu ingobernabilidad? ¿Cómo saliste del alcohol? ¿Cómo saliste de las drogas? Y te vas a dar cuenta que no necesitas hablar tanto de Dios, ni tanto de tu reformada vida, ni tanto de tu moralidad del día de hoy. Sencillamente hay una solución. Y lo primero es tomar la decisión. Ayudarle a tomar ¿qué? La decisión. Así es que coopera. Fíjate bien. Así es que coopera, no critiques nunca. Ser útil es nuestro único propósito. ¿Cómo vas a criticar lo que tú ya viviste? ¿Cómo le puedes decir a un borracho es que eres bien borracho? Si de ahí vienes. ¿Cómo le vas a decir a una mujer o a un hombre es que eres bien neurótico? Sí, pero si mira, tablas, tablitas, tablones y tarimas. ¿Cómo? No critiques. Y el problema de nosotros los padres es que lo primero que hacemos es criticar a los hijos. Y la primera crítica es, te pareces a tu madre o te pareces a tu padre. Igualito, no le perdiste nada. ¡Qué error! ¿Y su huella digital es igual? ¿Cómo? Tendrá tu ADN, tus genes, pero tu hijo no es igual ni a su padre ni a su madre. Entre los dos hicieron uno. Entonces el problema es que la familia está dividida. Cuando descubras, fíjate bien, cuando descubras a un candidato para Alcohólicos Anónimos, averigua todo lo que puedas sobre él. Por eso, hasta ahorita de las familias que han llegado, no me han mandado y se les solicitó su bibliografía de vida. ¿Eso qué quiere decir? Ahí es la importancia de la mamá. Es mandar desde que se dio cuenta de que estaba embarazada, cuáles fueron sus pensamientos, cuáles fueron sus sentimientos, cómo fue el desarrollo de gestación, si vivió con muchos miedos, si vivió con angustias, si estaba resentida con el papá del niño, si el papá del niño es el papá verdadero. Pareciera algo agresivo, pero la realidad es eso, de que hemos encontrado que muchas veces no son hijos del padre, que fueron a veces porque se aventaron un tirito por allá afuera, ¿sí? O al revés, también el papá fue y se aventó un desliz. Y eso es importante, porque acuérdate que es genético. Entonces, toda la bibliografía de tu hijo, de tu hija, de tu familiar, todo lo que puedas informar, pues eso se canaliza con la psicóloga, con el psiquiatra, y podremos dar una mejor ayuda. Y teológicamente, ¿sí? O ya hablando en el terreno espiritual, entonces se buscará la sanidad espiritual, la reconciliación con Dios. Esa es la experiencia. Si no quiere dejar de beber, pero fíjate bien, aquí familia, lo que hablaba la madrina Licha semanas anteriores y que se te ha dicho, si no quiere dejar de beber, no pierdas el tiempo tratando de persuadirlo. Puedes echar a perder una oportunidad posterior. Se hace la invitación como te compartía. ¿Te gustaría dejar de beber? Eso es pedir permiso. Y van a decir, ay, pues nunca. Pues no. Es difícil que un alcohólico diga sí. Por dentro está que se quema por dejar de beber o dejar de drogarse. Pero recuerda que su capacidad mental ya está diluida. Ya no tiene esa voluntad. Para eso estamos los centros de rehabilitación. Para tratar de ayudarlo a convencerse, no a convencerlo. Yo no convenzo a nadie.
ayudar a que él mismo se convenza o ella se convenza de que tiene un problema consigo misma o consigo mismo. Este consejo es también para la familia. Deben tener paciencia, dándose cuenta de que están tratando con una persona enferma. Y yo creo que el día de hoy hemos comprendido mucho sobre este tema. Seguiremos hablando de esto porque acuérdate que es un trabajo. ¿Es qué? Un trabajo. Tratar con esta enfermedad todos los días. ¿Qué tanto interés tienes en tu familiar y su recuperación? ¿Qué tanto? Ahora, para las personas que sugeridamente se les está informando, ¿sí? Acuérdate que el cuestionario de las diferentes transmisiones de martes, jueves y el domingo, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál fue el tema de la plática? ¿Quién es el autor del libro a comprender? Bueno, en este caso, este libro lo escribió el cofundador Bill W. ¿Qué entendiste de la primera diapositiva y sucesivamente? Fueron 3 diapositivas. ¿Segura? Sí. ¿Faltó una? ¿Cuál faltó? A ver, ponme cuál faltó. Ok, pues de una vez la termino, me robo un poquito más de tiempo. Bueno, para concluir con las diapositivas, la última dice, si hay alguna indicación de que quiere dejar de beber, ten una conversación amplia con quien esté más interesado en él. Si estamos hablando de la familia. Porque luego no todas las familias ayudan. Hay personas que son las salvadoras, que vienen y, ay, mi hermano, mi hermana, y una lloradera, y ya se la quieren llevar, o ya se los quieren llevar. Que todavía creen que con llorar y con las emociones van a curar a su familiar. No. Entonces, uno tiene que ver quiénes son los candidatos que sí pueden ayudar al interesado. ¿Sí? Generalmente su esposa. ¿Generalmente qué? Su esposa. O su esposo en este caso, o mamá o papá. Pero regularmente quien más interesa en la recuperación del familiar es la mujer, regularmente. Fórmate una idea de su comportamiento, sus problemas, su medio ambiente. ¿Cuáles son sus problemas de un alcohólico? Son sociales, económicos, primordialmente, socioeconómicos. Las deudas, para que me entiendan. Es que tengo que trabajar, si no, ¿cómo voy a pagar las deudas? Y se agarra un ratito, va a trabajar y regresa bien pedo, ¿no? Bien loco, pero bueno. Entonces, sus problemas, su medio ambiente, la gravedad de su estado y sus inclinaciones religiosas. ¿Sí? Porque imagínate, una persona cristiana o que es evangélica va a defenderse. Una persona que es católica va a defender su religión. Entonces no le hables de religión, simplemente háblale de la enfermedad. ¿Sabes qué? Que yo no podía controlar. Me llenaba de ansiedad, me llenaba de angustia, mi pensamiento era obsesivo, de que me decía un trago y nada más uno, y nunca pude ganar la batalla. No tienes que hablar de otras cosas. Necesitas esta información para ponerte en su lugar, para darte cuenta de cómo querrías que él te abordara si los papeles estuvieran invertidos. Empatía. Bueno, entonces las preguntas son así. ¿Qué entendiste de la primera diapositiva? Y sucesivamente. Puedes checar en internet y puedes bajar este capítulo. Está en internet, es el capítulo 7, trabajando con los demás, y ahí puedes revisarlo, es más, lo puedes leer completo y creo que te va a ayudar bastante. ¿Sí? Y haces tu resumen y el número de familiar. Y si puedes dejar comentarios aquí en la plataforma, pues sería de mejor manera. Este cuestionario es para cuando vengas a visitar a tu familiar. Te voy a pedir un favor nuevamente. Si hay sucesos de fallecimientos en tu hogar,
comunícanoslo para ayudarte y ayudar a tu familiar. Y nosotros nos encargamos de darle información para que sus reacciones mentales y emocionales las podamos tratar. Porque recuerda que el alcohólico todo lo relaciona con el alcohol. Le das una noticia que le cause dolor, pues se va a querer ir a beber y va a andar ansioso. Entonces nosotros, de una u otra manera, no damos la noticia como tú, a lo mejor somos un poquito más directos y de frente, porque sabemos qué podemos hacer aquí. Eso es en cuanto a eso. En las charlas, me he fijado que luego vienen a apadrinarse con el enfermo. ¿Qué es apadrinarse? Si es mamá, es que tu papá anda de mujeriego, no entiende, no quiere entender, siempre se la pasa en la calle, nunca está con nosotros. Recuerda que tu familiar está en proceso de recuperación, no es psicólogo, no es psicóloga, no es padrino, no es consejero. Ven y visita, el mundo está bien allá afuera sin nosotros. Entonces, todo ese tipo de situaciones, pues yo te pido encarecidamente, si hay alguna situación apremiante, pues nos lo hagas saber con todo gusto y agrado. Aquí en los 12 cimientos, pues también cartas, todo ese tipo de cosas, pues tienen que pasar por la dirección. Y de igual manera, si tu familiar te entrega una carta o algo, tiene que pasar por la dirección. Tenemos la experiencia de que mienten. El alcohólico o el alcohólico que tiene ya el hábito de ser mitómano o ser mentiroso, pues te va a escribir una carta y me pegan, me golpean, abusan, me dicen, me hacen, me quitan, me ponen, y así. Y si tú todavía eres endeble y traes culpas, pues bueno, lo siento por ti. Entonces son las indicaciones, por favor, y las demás que se dan en el día de la visita. Y bueno, pues quiero mandar saludos a Juan Mendoza Rodríguez, que se conectó con nosotros, Juana Martínez, Ernesto Cerón, Mari Regis Hidalgo. Hermana Mari, qué gusto saludarle. Ya entregamos a una de sus familiares, ya para el otro año le entregamos la otra. ¿Ok? Mercedes Luján, Marcelo Sandoval. Por ahí me gustaría que te comunicaras conmigo, hay una charla ahí pendiente de consejería para que veamos lo de la visita con tu hija, por favor. Mari Cruz, Anayeli Hernández, Mario Cruz. De igual manera, por ahí mañana, si me puedes hablar como a las 12 del día, si es que estás presente, necesito hablar contigo, unas indicaciones. Gregoria Mendoza y Barragán RB Cristal. Ok, pues gracias por estar con nosotros. Es agradecido porque pues hacemos ¿Los saludos? Ah, mira. Es que, a ver, déjale, pongo así. Viene de atrás. Entonces, saludos a Ángel Regis, Alice Martínez, Mendoza Citlali, Brenda Senyase Cruz, Fanny Alpizar, Ali Serrano Fuentes, Buni Estrada, ¿Buni o Boni? Boni Estrada, Susi Olivares, Xochil Ángeles, José Nuncio, Adri Luz Zamora, Esmeralda Vándala, Rosario Morales, Misael Mendoza y Karen Tiburcio. Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros y pues no me queda más que decirte que tengas una excelente y bendecida tarde y nos vemos el próximo jueves a la misma hora por este canal y con mucha alegría. Nos vemos.